Un abogado cae acribillado frente a su casa. Un periodista desangra en plena calle. Un testigo protegido ve morir a su hermano. Todos conectados por un solo nombre: Ridwan Taghi, el hombre que convirtió a los Países Bajos en campo de batalla. El arquitecto del terror que controló un tercio de la cocaína europea. Esta es la historia del holandés que desafió a Europa. Febrero de 2024. Ámsterdam. Un tribunal blindado conocido como el Búnker dicta sentencia. Cadena perpetua. El veredicto resuena en toda Europa. Ridwan Taghi, líder indiscutible de la macromafia, es condenado por dirigir lo que los jueces llamaron una máquina de matar bien engrasada. 6 asesinatos, 4 intentos de homicidio, una organización criminal que sembró el terror desde Rotterdam hasta Dubái. Pero las preguntas permanecen. ¿Cómo un hijo de inmigrantes marroquíes llegó a controlar el tráfico de cocaína más sofisticado de Europa? ¿Cómo logró ordenar ejecuciones desde la celda de máxima seguridad más vigilada de Holanda? ¿Y por qué 3 personas vinculadas al juicio cayeron asesinadas antes de que se dictara la sentencia? La respuesta está en la transformación de los Países Bajos, de paraíso liberal a lo que muchos llaman narcoestado. Una metamorfosis impulsada por puertos gigantescos, políticas de drogas ambiguas y una nueva generación de traficantes que no respetaba las viejas reglas del AMPA. Taghi no era simplemente un criminal, era el símbolo de un cambio sísmico en el crimen organizado europeo. La macromafia surgió de las sombras en los años 90, descendientes de trabajadores invitados marroquíes que llegaron en los 60 y 70 a trabajar en fábricas y muelles, comunidades relegadas a barrios marginales, sin intentos reales de integración, tratados como ganados según algunos testimonios. De esa exclusión nació algo inesperado, una red criminal que aprovecharía vínculos familiares con la región del Rif, en el norte de Marruecos, zona montañosa famosa por sus cultivos de cannabis. Al principio fue hachís, toneladas de resina cruzando el Mediterráneo hacia España, y luego a los coffee shops holandeses. Un negocio tolerado, casi legal, pero el hachís tenía límites. La cocaína no. A principios de los 2000, los traficantes marroquí-holandeses detectaron la oportunidad. América Latina producía coca en cantidades industriales. Europa se había convertido en el mercado más lucrativo del planeta, superando incluso a Estados Unidos. Y entre ambos continentes se alzaban 2 colosos portuarios, Rotterdam y Amberes. Rotterdam es el puerto más grande de Europa, 12.600 hectáreas, 15 millones de contenedores al año, terminales casi completamente automatizadas, conexiones ferroviarias que alcanzan cualquier rincón del continente en 24 horas, un monstruo logístico imposible de controlar por completo. Para los traficantes era la puerta de entrada perfecta. Contenedores cargados de fruta, chatarra o café escondían cargamentos de cocaína, y quien controlara el acceso a esos muelles controlaría el negocio. Taghi nació en Marruecos en 1977. A los 3 años llegó a Vianen con su familia. Creció en Utrecht, en la Amsterdamse Straatweg. A los 14 ya pertenecía a los Bad Boys, una pandilla juvenil que operaba en centros comerciales. Sus primeros arrestos llegaron en 1992. Robos, posesión de armas, pequeña delincuencia. Abandonó sus estudios a los 17. Por un tiempo tuvo una parrilla, trabajo legal, vida normal, pero en 2009 desapareció de los registros oficiales. Se borró del sistema. Cuando volvió a aparecer en los radares policiales en 2013, ya no era un ladrón de poca monta, era un operador importante de cocaína. La pregunta que obsesionó a las autoridades era simple pero perturbadora. ¿Cómo alguien prácticamente invisible se convirtió en el criminal más buscado de Holanda? La respuesta está en las rutas. Taghi no inventó el narcotráfico holandés. Lo perfeccionó. Aprovechó infraestructuras que ya existían. Las mismas líneas de hachís que conectaban Marruecos con España y Holanda se adaptaron para la cocaína. Lanchas rápidas cruzaban el estrecho de Gibraltar. Los cargamentos llegaban a puertos españoles
y desde allí viajaban por carretera hacia el norte. Pero Tagui entendió algo crucial. El verdadero poder estaba en las conexiones directas con Sudamérica. Envió lugartenientes a Colombia, Perú, Surinam. Estableció contacto directo con los carteles. No intermediarios, no revendedores. Relaciones de socio a socio. Su mano derecha, Said Razuki, fue arrestado en Medellín en 2020, operando bajo la protección de las autodefensas gaitanistas de Colombia, también conocidas como Clan del Golfo. Otros asociados cayeron en Surinam. La organización tenía presencia en todo el continente americano, pero las alianzas más reveladoras se forjaron en Dubái. Mayo de 2017. El Hotel Burj Al Arab, el más lujoso del mundo. Daniel Kinahan, jefe del cartel irlandés, celebra su boda. Entre los invitados, una constelación de capos europeos. Raffaele Imperiale, traficante de la camorra italiana. Ricardo Riquelme Vega, conocido como El Rico, contrabandista chileno. Edín Gachanin, apodado Tito, narcotraficante, bosnio, holandés. Y Ridwan Tagui, un informante de la DEA estadounidense, fotografió la reunión. Los documentos filtrados revelaron lo que las autoridades temían: un supercartel. Una alianza que controlaba aproximadamente un tercio del comercio europeo de cocaína. Monopolio virtual sobre la coca peruana. Operaciones valoradas en más de 30.000 millones de euros en la última década. El destino de todos los cargamentos eran los puertos holandeses y belgas. La estructura era compartimentada. Células independientes manejaban distintas fases: compra en origen, transporte marítimo, infiltración portuaria, distribución continental, lavado de dinero. Cada eslabón operaba con autonomía, pero todos respondían ante una jerarquía clara. Tagui no aparecía en las calles. No tocaba la mercancía. Dirigía desde la distancia, usando teléfonos encriptados PGP y más tarde redes como Encrochat y Sky ECC. La corrupción era la columna vertebral del sistema. Estibadores en Amberes cobraban hasta 100.000 euros por desviar contenedores fuera de los controles aduaneros. Funcionarios de aduanas en puertos africanos de tránsito, como Dakar, recibían sobornos. Sin esta red de complicidad, las toneladas de cocaína jamás habrían llegado a Europa. Las autoridades admitían interceptar como máximo el 10% de los cargamentos. El resto fluía sin obstáculos, pero el negocio de la coca venía con violencia. No como el hachís, que se manejaba con relativa calma. La cocaína traía guerras territoriales, traiciones, ajustes de cuentas. En 2012, el robo de 200 kilos de cocaína en el puerto de Amberes desató lo que los medios llamaron la Guerra Mocro. Desde entonces y hasta 2017, más de 100 personas murieron en tiroteos a través de Holanda, Bélgica, España, Marruecos y Surinam. La violencia se normalizó. Los asesinatos se volvieron mensajes, y Tagui entendió que el miedo era un activo estratégico. No bastaba con eliminar rivales, había que sembrar terror, demostrar que nadie estaba a salvo, ni siquiera quienes no pertenecían al mundo criminal. Los primeros asesinatos vinculados a Tagui comenzaron en 2014. Samir Habli, un criminal de poca monta, sobrevivió a un primer atentado, donde murió un estudiante por error. Meses después cayó en un segundo intento. La policía encontró el ADN de Tagui en las balas usadas. Era el comienzo de una racha sangrienta. 2015. Ronald Baker, empleado de una tienda de espionaje, asesinado en Wissen. Tagui lo consideraba un informante. 2016. Abderrahim Belhaj, ejecutado por supuestamente robar 2 bloques de cocaína. Samir Ragib, liquidado en IJ Selstein por hablar con la policía. Ranko Sekic, amigo de un testigo potencial, abatido días antes de declarar ante un tribunal, pero el caso más revelador involucró a Martin Koch, ex criminal convertido en bloguero de crimen. Su sitio web, Blinders Crime, publicaba información interna del AMPA. En junio de 2016, escribió sobre 2 sicarios de Tagui. En julio, colocaron una bomba bajo su auto.
Koch la descubrió a tiempo. En septiembre escribió directamente sobre Taghi. En diciembre hicieron 2 intentos más. El último tuvo éxito. Koch cayó en Larén. El mensaje era claro. Hablar de Taghi equivalía a una sentencia de muerte. Entonces ocurrió el evento que cambiaría todo. Enero de 2017. Un intento de asesinato contra Khalid H. salió mal. En lugar de la víctima prevista, murió su compañero de piso, Hakim Changachi. Uno de los involucrados en ese atentado era Nabil B., amigo de la familia de Changachi. La culpa y el miedo lo consumieron. En marzo de 2018, Nabil B. hizo lo impensable. Se entregó a la policía y ofreció convertirse en testigo protegido. Era un golpe devastador. Nabil B. conocía a los entresijos de la organización. Había participado en planificación de asesinatos. Tenía acceso a comunicaciones encriptadas. Podía identificar estructuras, métodos, líderes. Su testimonio era el equivalente a detonar una bomba nuclear dentro de la Mokromafia. La reacción fue inmediata y brutal. El 23 de marzo de 2018, la Fiscalía holandesa anunció públicamente que Nabil B. cooperaría como testigo estrella en el juicio Marengo contra Taghi y su grupo. 5 días después, intentaron asesinar a Redouane B., hermano de Nabil, 2 veces. Fallaron. Al día siguiente, 29 de marzo, lo lograron. Redouane B. cayó ejecutado. No tenía vínculos criminales. Era un civil, un hombre de marketing. Su único crimen fue ser hermano de quien traicionó a Taghi. El asesinato sacudió a Holanda. No era un ajuste de cuentas entre criminales. Era terror puro. Venganza contra familiares inocentes. Las autoridades reforzaron la protección de Nabil B., pero el daño estaba hecho. El mensaje había sido enviado a cualquier otro potencial testigo. Cooperar significaba condenar a tu familia. En septiembre de 2019 llegó el segundo golpe. Dirk Wiersum, abogado de Nabil B., fue asesinado frente a su casa en Ámsterdam. Múltiples disparos en plena luz del día. Wiersum era respetado, sin antecedentes criminales, un profesional reconocido. Su muerte representó un ataque directo al Estado de Derecho. Ya no solo mataban testigos, mataban a quienes los defendían. El primer ministro Mark Rutte lo llamó un asalto al sistema judicial. El rey Guillermo Alejandro condenó el ataque contra la democracia, pero las palabras no detuvieron la violencia. Taghi, para entonces arrestado en Dubái y extraditado a Holanda, seguía dirigiendo operaciones desde la prisión de máxima seguridad de Bosch. 6 de julio de 2021. Lange-Leidse-Dworstraat, Ámsterdam, cerca de Leidseplein. Peter R. de Vries sale del estudio de televisión RTL Boulevard. Es el periodista de investigación criminal más famoso de Holanda, ganador de un Emmy. Había investigado el secuestro de Freddy Heineken en los 80, la desaparición de Natalie Holloway, decenas de casos sin resolver. En 2019, aceptó convertirse en confidente y asesor de Nabil B. En el juicio Marengo, de Vries camina hacia su auto. Una figura corre detrás de él. 5 disparos. El periodista cae. Las cámaras de seguridad capturan todo. Menos de una hora después, la policía detiene a 2 sospechosos en la autopista A4. Delano Germán, 21 años, sobrino de un sicario de Taghi. El tirador, Camille Giert, 35, polaco residente en Holanda. El conductor, 9 días después, el 15 de julio. De Vries murió por las heridas. El asesinato quebró algo en la sociedad holandesa. De Vries era una institución. Su lema, tatuado en su pierna, rezaba: de rodillas no es forma de ser libre. Representaba la resistencia contra el silencio. Y ahora, yacía muerto por ayudar a un testigo. Las autoridades habían advertido a De Vries, en 2019, que estaba en la lista de objetivos de Taghi. Él rechazó protección policial. No aceptaría vivir limitado, incapaz de reunirse con fuentes, de hacer su trabajo. La indignación fue masiva. Miles marcharon en silencio. Los medios exigieron respuestas. ¿Cómo había fallado el sistema? La Junta de Seguridad holandesa
lanzó una investigación exhaustiva. Las conclusiones fueron devastadoras. Las autoridades subestimaron sistemáticamente el peligro que representaba Taghi. Priorizaron los intereses de la investigación sobre la seguridad. La comunicación entre agencias falló. La desconfianza entre fiscalía y familiares de víctimas era endémica, pero incluso tras el asesinato de Debries, Taghi no había terminado. Estaba en el Abbey de Boat, la prisión de máxima seguridad, donde solo podía contactar con sus abogados, pero encontró formas. En diciembre de 2020, el FBI notificó a la policía holandesa que Taghi había logrado comunicarse con el exterior mediante guardias sobornados. La investigación descubrió que su sobrino y abogado, Youssef Taghi, actuaba como mensajero. Youssef visitaba a Ridwan en prisión y transmitía órdenes a la familia. Discutieron planes de fuga violenta, intimidación de testigos, operaciones criminales continuas. En octubre de 2021, Youssef fue arrestado durante una visita a la prisión. Cámaras y micrófonos ocultos habían grabado todo. Fue condenado a 5 años y medio por pertenencia a organización criminal, planificación de fuga e implicación en narcotráfico y lavado de dinero. Pero Taghi tenía más líneas de comunicación. En el verano de 2022, la policía descifró mensajes adicionales de Sky ECC. Las conversaciones entre familiares sugerían que la abogada de Taghi, Inez Wesky, también transmitía mensajes. Wesky era una leyenda del derecho penal holandés. 45 años de carrera. Había defendido a narcotraficantes, traficantes de armas, incluso dictadores. En abril de 2023, fue arrestada, acusada de participar en organización criminal al servir como conducto entre Taghi y sus contactos externos. El arresto de Wesky conmocionó al mundo legal. Pasó 41 días detenida, 9 de ellos en una ubicación secreta que describió como un búnker nuclear bajo el campo Zeist. Afirmó que la fiscalía intentó convertirla en testigo protegido o informante, ofreciéndole reubicación en el extranjero a cambio de información sobre Taghi. Ella rechazó. En enero de 2025 comenzó su juicio. La fiscalía alegó que intercambió al menos 8.000 mensajes con Taghi y sus asociados mientras él estaba en aislamiento. En abril de 2025, un tercer abogado de Taghi, Vito Shukrula, de 36 años, fue arrestado por cargos similares. Taghi negó las acusaciones, alegando que los arrestos estaban diseñados para sabotear su defensa en el juicio. La paradoja era brutal. El hombre más vigilado de Holanda, encerrado en la celda más segura del país, seguía coordinando su imperio criminal, no mediante tecnología sofisticada, sino mediante la lealtad forzada de quienes lo visitaban. Familiares aterrorizados, abogados presionados. La fiscalía describió la situación como una presión insoportable que emanaba de Taghi, capaz de quebrar incluso a profesionales experimentados. 27 de febrero de 2024. El búnker de Ámsterdam. Después de 6 años, 142 días de audiencias, un expediente de más de 100.000 páginas y 3 asesinatos durante el proceso, llegó el veredicto. Ridwan Taghi, cadena perpetua. Said Razuki, cadena perpetua. Mario R., cadena perpetua. Otros 14 acusados recibieron condenas entre 21 meses y 29 años. El tribunal declaró que Taghi era el líder indiscutible de una organización criminal que funcionaba como máquina de matar. Decidía quién moría, no perdonaba a nadie. El sufrimiento causado a víctimas y familiares era apenas imaginable. Fue declarado culpable de 6 asesinatos, un intento de homicidio y dirigir una empresa dedicada a la violencia sistemática. La evidencia provenía del testimonio de Nabil B., pero también de 900.000 mensajes encriptados, interceptados de teléfonos, PGP, EncroChat y Sky ECC. Taghi no asistió a la lectura de la sentencia. Sus nuevos abogados habían renunciado meses antes porque el tribunal no concedió una postergación de 9 meses para familiarizarse con el caso. Enfrentó el juicio sin defensa en su etapa final. Anunció que apelaría. En abril de 2024 comenzó el proceso de apelación, que podría extenderse años. Pero el impacto del caso Marengo trasciende a Taghi.
Los Países Bajos enfrentan una crisis existencial sobre su identidad y su capacidad para lidiar con el crimen organizado. Durante décadas, las políticas liberales sobre drogas funcionaron sin grandes consecuencias. Los coffee shops vendían cannabis. Se toleraba consumo personal. La idea era reducir daños, no criminalizar usuarios. Pero esa tolerancia creó un vacío legal. Los coffee shops podían vender marihuana, pero no podían comprarla legalmente. El suministro quedó en manos del crimen organizado. Las mismas redes que traían hachís eventualmente trajeron cocaína. Róterdam y Amberes se convirtieron en las puertas principales de entrada de coca a Europa, superando a España e Italia. En 2020, Amberes interceptó 65 toneladas de cocaína. En 2022, casi el doble, y eso era apenas el 10% del total. El resto circulaba libremente. Las ganancias se lavaban mediante bienes raíces, negocios legítimos, el comercio de diamantes en Amberes. Se estima que 16.000 millones de euros se lavan anualmente en Holanda, vinculados a drogas. El juicio Marengo expuso las vulnerabilidades del sistema judicial. 3 personas vinculadas al caso fueron asesinadas. Abogados renunciaron por miedo. Jueces se recusaron. El proceso se retrasó años. La intimidación funcionó, y aunque Tagui está tras las rejas, la estructura que construyó no ha desaparecido. Otros ocuparán su lugar. La demanda europea de cocaína no ha disminuido. Los puertos siguen siendo vulnerables. La corrupción persiste. Daniel Kinahan, el socio irlandés de Tagui, permanece libre en Dubái a pesar de sanciones estadounidenses. Edin Gachanin, el traficante bosnio arrestado en noviembre de 2022, fue liberado semanas después por falta de tratados de extradición efectivos. Raffaele Imperiale, el mafioso italiano, fue extraditado y ahora coopera con autoridades. Pero el daño está hecho. El supercartel puede haberse fragmentado, pero las rutas permanecen abiertas. Nabil B., el testigo protegido cuyo testimonio fue fundamental para condenar a Tagui, cumplió casi toda su sentencia reducida por colaborar. En 2025, fuentes revelaron que su liberación era inminente, pero que las medidas de seguridad seguían siendo inadecuadas. Las mismas fallas identificadas tras los asesinatos de su hermano, su abogado y su confidente se repetían. Las autoridades holandesas no habían aprendido. El legado de Ridwan Tagui no es solo una lista de cadáveres, es la demostración de que el crimen organizado evolucionó más rápido que las instituciones, que la violencia extrema puede paralizar democracias, que la conexión entre continentes, facilitada por globalización y tecnología, permite que un hombre nacido en Marruecos, criado en Holanda, operando desde Dubái, controle toneladas de cocaína producidas en Perú y Colombia, destinadas a consumidores en toda Europa. El juicio costó millones. Empleó recursos estatales durante años. Pero Tagui, desde su celda, sigue siendo un símbolo, no del fin de la macromafia, sino de su capacidad para adaptarse, sobrevivir, seguir operando incluso bajo la presión máxima del Estado. La guerra contra las drogas en Europa ha encontrado un adversario que no teme morir ni pasar la vida en prisión, que considera el terror una herramienta legítima, que no respeta fronteras, leyes ni vidas. Holanda despertó demasiado tarde a una realidad incómoda. Ya no era el país tolerante de tulipanes y molinos. Se había convertido en un campo de batalla, y Ridwan Tagui, el holandés que desafió a Europa, demostró que el verdadero poder en el AMPA moderno no proviene de ejércitos ni armas, proviene del miedo, la corrupción y la voluntad absoluta de hacer lo que otros no se atreven. La pregunta que queda es simple: ¿fue Tagui el problema o simplemente el síntoma de algo mucho más grande?